de la llavor que vau sembrar. Sou la llum que guia en l'oscuritat. Som les vostres veus i no ens faran callar. Perquè no enterrem la nostra dignitat. Sembra de la nostra excepció. Una resposta ben demà. Si ens donem la mà, si agafem l'herència que ens va deixar. En un acte polític, i dic acte polític, li moleste a qui li moleste, cal posar en mayúscules la política, dignificar-la, estar al carrer, com si els ciutadans no contribuírem en crear la realitat nacional. En primer lloc, votem. I si no votem, si ens abstenim, també estem influint en la realitat del nostre país, perquè l'abstenció no és una proposta antisistema, sinó que en realitat és la més prosistema que hi ha. Té que ser participativa i aquest és el nostre objectiu, donar la paraula a la ciutadania, apropar els polítics com estem fent ací, que són els nostres representants, i ells han de conèixer de primera mà la problemàtica que estem vivint. Ens diuen que són nous, que clar, que moltes coses pues, que ens ve de nou, però nosaltres insistim moltíssim. I és veritat que és dur treballar en aquesta institució, en l'Ajuntament de Xàtiva. No n'hi ha una tradició, podríem dir, democràtica en l'actual equip de govern. El tarannà és complicat, però tot i això, nosaltres, com he dit, insistim. I gràcies a la insistència, avui a Xàtiva n'hi ha horts socials per assegurar la dignitat alimentària de molts dels nostres ciutadans. Avui a Xàtiva també s'està implantant altres mètodes de recollida selectiva, com és la recollida de l'oli. I sobretot, encara que no és la proposta al 100% que nosaltres voldríem, avui a Xàtiva n'hi ha una oficina de mediació hipotecària, per a que les famílies no estiguen desemparades front a les entitats financeres quan s'inicia un procés d'execució hipotecària. Este és el fruit del nostre treball, però no és suficient. I tant que no és suficient, ens queden 2 anys i anem a continuar treballant. Ens dona igual que estigui al Partit Popular, perquè nosaltres pensem en les persones, i les persones tenen que estar del centre del nostre debat polític, i els nostres esforços van encaminats en aquest sentit. Volem fer una crida. Ni Xesca, ni jo, ni la resta dels companys i companyes del col·lectiu anem a ser suficients. És necessari construir una majoria social. Una majoria social que es base en 2 qüestions fonamentals, en què nosaltres creguem en la nostra ciutat. La nostra ciutat ha donat en moments determinats lliçons històriques. Va resistir als atacs de les tropes borbòniques encapçalades per Felip V, quan es volien llevar la nostra identitat com a poble, però no ho van aconseguir. La nostra ciutat ha resistit al feixisme, ens han bombardejat, han hagut molta repressió, però nosaltres hem continuat. I ara és el moment de tornar a donar una lliçó històrica. És a dir, que nosaltres siguem capaços de creure'ns que som un poble referent, que anem a poder tirar endavant i, sobretot, fer servir l'arma més indispensable que tenim nosaltres en el nostre arsenal. Evidentment que el poder està recolzat per molts mitjans, tenen molts recursos econòmics, però nosaltres tenim una arma invencible, una arma indestructible, que és l'arma de la raó. Si nosaltres continuem amb la raó, que és ficar a les persones al capdavant del debat polític, treballar per la gent, serem invencibles. I d'això estem segurs. Miren, així n'hi ha una cosa bàsica. Front al terror, front a allò que ens volen imposar, tenim la raó. I la raó ens portarà a l'esperança. I l'esperança, que sàpiguen, sempre guanya. Gràcies. Felicidades a Miquel, a Xesca y a todos vosotros y vosotras porque haber entrado en un ayuntamiento como Xàtiva, del que salimos y nunca debimos salir, ha sido para nosotros fundamental, ha sido para esta ciudad fundamental, ha sido para nuestra gente fundamental, porque hemos sabido trasladar y han sabido trasladar las necesidades reales que tiene la gente de esta ciudad, que tiene la gente en su vida cotidiana, las necesidades, los sentimientos, las desesperanzas y los dramas que las familias viven. Y por eso para nosotros es un honor estar en el Ayuntamiento de Xàtiva, porque para nosotros representa un instrumento, un altavoz
de denuncia, pero un altavoz también de que son posibles políticas transformadoras, políticas al servicio de la ciudadanía, al servicio de la gente, al servicio de las personas, que es lo que nos lleva a nosotros estar trabajando y estar en política, hacer que la gente recupere la ilusión por participar, la ilusión por ser protagonistas y que no nos quiten de ese camino, porque ese es nuestro camino, el camino que conquistamos en democracia, el camino de participar, el camino de decidir, el camino de impugnar lo que se hace mal en política y el camino de decir cómo se tienen que hacer las cosas. Y hoy quieren que nos apartemos. Y lo que estamos criticando y poniendo en cuestión es que, porque los casos de corrupción que se están dando en el País Valenciano están generando una antipolítica que se potencia para que caigamos en la desesperanza, para que pensemos que no hay futuro, para que se piense que todos los políticos son iguales, y no todos los políticos son iguales. Señor Blasco ha promovido y ha encubierto una trama corrupta que se ha llevado el dinero en los fondos de cooperación, el dinero para los pobres más pobres del mundo, para sus bolsillos particulares, para comprarse pisos en Miami, para comprarse pisos en Valencia. Su discurso. Y el problema que nosotros venimos contando es que nos están jodiendo, pero nos están jodiendo en todas las lenguas. Da igual que hablemos valenciano, que catalán, que gallego, que euskera, da igual. A la clase trabajadora, a la mayoría social, no distinguen que tengamos una lengua diferente. Por eso nos tenemos que juntar los que somos de clase trabajadora, de capas populares, para hacer un potente bloque social y político para parar el ataque más feroz que ha tenido la democracia y que hemos tenido la inmensa mayoría de los ciudadanos desde que conocemos nuestra democracia. Nosotros estamos invitando a reflexionar. ¿Por qué nos ha pasado todo esto? Porque es una pregunta importante para no volver a repetir en el futuro los errores del pasado. Y esto que nos está pasando se diseñó hace ya mucho tiempo, lo venimos contando en todos los actos. Se diseñó en una cosa que se llama el Consenso de Washington. Y yo invito también hoy una vez más a todos los que entréis en Internet y las que entréis en Internet, que busquéis Consenso de Washington. Y ahí veréis escrito todo lo que nos está pasando más de 20 años después de que se hiciera aquel Consenso de Washington. Estaba escrito. ¿Y qué escribieron allí en el Tratado de Maastricht y después en los Acuerdos de Lisboa? Pues decidieron que había que marcar una hoja de ruta que tenía que debilitar a los estados. ¿Y cómo han debilitado a nuestro estado? ¿Es más débil nuestro estado hoy que era hace 40 años? La pregunta para nosotros es que sí, como tal, estado es la respuesta. Porque vosotros recordáis que teníamos empresas públicas en España importantes. Vosotros recordáis que aquí se ha ido haciendo reconversiones de sectores industriales. Vosotros recordáis que ha habido ministros que dijeron que la mejor industria era la que no existía. Ministro socialista. Vosotros recordáis que se ha ido desmantelando el tejido público de nuestro país. Pues eso se diseñó entonces en el Consenso de Washington. Y además se ha hecho de una manera que ni siquiera nos hemos enterado en muchos casos, ¿no? Con una cosa que se conoce como la puerta giratoria. Otros le llamamos el caballo de Troya. Y es que los dirigentes, los políticos que nosotros elegimos con nuestro voto, han pasado a los gobiernos de España, empezando por Felipe González, continuando por José María Aznar, siguiendo por el señor Solbes, siguiendo por la ministra Salgado, siguiendo por el señor Zaplana, que también es de vuestra tierra, y podíamos decir unas cuantas decenas de estos nombres, que han sido presidentes de gobierno, ministros, que han privatizado las empresas públicas del Estado y después se han ido a trabajar a esas empresas públicas que ayer privatizaron. Y hoy tenemos a Felipe González y a José María Aznar. Los dos reciben 80.000 euros de todos los ciudadanos, de una paga vitalicia del Estado, porque tiene que tener la dignidad de un presidente del gobierno, pero sobre todo una paga vitalicia de 80.000 euros, para que no se fueran a prestar sus conocimientos a empresas privadas, que podían después afectar negativamente los intereses de los ciudadanos. Y sin embargo, Felipe González ha ido a trabajar a Gas Natural,
a prestar sus conocimientos a gas natural, 122.000 euros. Y José María Aznar se ha ido a trabajar a Endesa, y allí se ha juntado con Solbes, y se ha juntado con Elena Salgado, fijaros cómo coinciden. Ministros del PP y del PSOE y presidentes del gobierno caen en la misma empresa. ¿Y vosotros pensáis que Aznar, Solbes y Elena Salgado están en Endesa para que no nos suban el recibo de la luz? ¿O pensáis que están ahí para ayudar a los intereses de la empresa de Endesa? Hay que reflexionarlo y hay que pensarlo. Y así han estado haciendo en la puerta giratoria, entrando con nuestros votos al Estado, vendiendo el Estado y después yéndose a prestar sus servicios a las empresas que ayer privatizaron. Y hoy el Estado es más débil. Y en España, ahora que ha dejado de ser negocio el ladrillo, ya que no es negocio la especulación del ladrillo, ya que no se gana tanto dinero con los pelotazos urbanísticos que los hemos visto así, ahora tienen que buscar otro nicho de negocio, pero está escrito. Y entonces privatizan los servicios públicos, y privatizan la sanidad, y privatizan la educación, y nos dicen que lo público no funciona, que es un despilfarro, que no podemos gastar en ello, pero vienen los amigos de pupitre y son los que se quedarán con los servicios públicos para convertir un derecho histórico conquistado en un negocio para unos cuantos. Pero eso estaba escrito. Y finalmente dicen que hay que tener disciplinas presupuestarias. ¿Esto qué quiere decir? Ponernos un corsé económico para que no seamos dueños de nuestra propia economía y no podamos planificar ni en las autonomías, ni en los ayuntamientos, ni en el Estado la economía. Es un corsé. Me ha recordado el corsé cuando veníamos por la Alameda. Ahí tenéis madroños, están ahí detrás. Y hay algunos madroños que tienen todavía algún alambre. El alambre rodea el árbol. Y el árbol está asfixiado porque el árbol ha ido creciendo y el alambre lo está asfixiando. Lo podéis comprobar. Esperemos que el ayuntamiento, los casos que haya, los resuelva para que no ahogue esos árboles, las raíces de esos árboles, las ramas de esos árboles. No son todos, pero he visto algunos. Ese es el corsé que nos han puesto a nuestra economía. Por eso no podemos respirar. Y por eso, si no rompemos este corsé, no cabe ninguna duda que vamos a tener más dificultades en el futuro. Y Grecia, que está en un desastre absoluto, nosotros vamos detrás, porque nos están aplicando la misma receta que a Grecia. Las mismas recetas que aplicaron en América Latina hace años el Fondo Monetario Internacional, y hasta que no se quitaron el yugo del Fondo Monetario Internacional, no han empezado a respirar países de América Latina. Imaginaros que no hubiera hecho caso a las recetas del consenso de Washington, y hubiera dicho Aznar, y hubiera dicho Zapatero, vamos a producir vivienda social pública para que la gente trabajadora y la gente humilde pueda tener acceso a una vivienda sin hipotecarse para toda la vida. Y no hubieran dejado el mercado libre a los promotores urbanísticos inmobiliarios. Y si hubieran hecho intervención pública en la economía, podían haber pasado muchas cosas, pero distintas a las que han pasado. Imaginemos. Hoy no habría una sobrevaloración del suelo, que ahora se está hundiendo. No tendríamos precios especulativos de la vivienda. No habría cientos de familias, más de algún millón que otro de familias hipotecadas que no van a poder pagar las hipotecas de sus casas porque es un problema estructural. No habría tanta gente con desahucios, no echarían a la gente de sus casas. Habría menos paro, no tendríamos el 27% del paro, tendríamos el paro de la Unión Europea, la media, el 12%. Habría menos corrupción, no hubieran salido tantos pelotazos urbanísticos. No tendríamos 9 imputados en las Cortes más los que vayan a venir, que seguramente quedan todavía pendientes. Tendríamos más ética en la política. Seguramente que había menos endeudamiento privado y la banca española le debía menos dinero a la banca extranjera. Seguramente que las cajas de ahorro, y eso me lo han contado aquí en el País Valenciano, que cuando nacía el nieto, el abuelo o la abuela, le abría lo primero una cartilla al nieto para que lo tuviera en su caja, el regalo del abuelo. El 50% del ahorro de este país hoy no se habría saqueado y seguiríamos teniendo las cajas de ahorro que nacieron para crear riqueza en la zona, no para hacer proyectos especulativos inmobiliarios. Seguramente que habría menos destrucción del territorio, esas moles que vemos en mitad del campo de pronto, ¿y eso qué hace ahí? Seguramente que habría menos. Seguramente que habría habido más inversión en I+D+I, que eso sí genera conocimiento y riqueza para el futuro, la que hoy está haciendo Alemania con jóvenes españoles que se van a Alemania.
seguramente que había menos déficit público, seguramente que teníamos menos dependencia de la troika, seguramente que teníamos más soberanía como país, seguramente que tendríamos mucha menos corrupción. Y todo esto hubiera sido posible sencillamente cumpliendo el Estado su función, que es producir vivienda pública social, para que se cumpliera el artículo 47 de la Constitución española, que dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Eso podía haber sido posible, pero no ha sido posible. ¿Y quién tiene la responsabilidad de esto? La tiene Aznar y sus gobiernos. Pero la tiene Zapatero, que no solo no pinchó la burbuja, sino que también estuvo alimentando ese modelo de desarrollo. Y la tiene el Banco de España, que no cumplió con su obligación, y el gobierno, que le dejó hacer. Y esas responsabilidades están ahí. Por eso hoy la gente está tan mosqueada. Por eso la gente sale a la calle y dice no nos representan. Porque la gente que de buena fe le dio ayer el voto al PSOE o al PP. Y una cosa, el voto no es de nadie. El voto es del ciudadano. Cada uno con su voto hace lo que le da la gana. No le debe nadie ningún voto a nadie. Y eso lo tenemos que tener en la cabeza, porque algunas veces nos dicen, le estáis quitando votos al PSOE. Nosotros no le quitamos votos al PSOE. Le decimos a la base socialista de este país que el papel de la izquierda en los gobiernos no es hacer política de derechas, que la izquierda cuando está en el gobierno tiene que hacer políticas de izquierdas, y no vale después decir aquella frase conocida en España que dice, lo siento, me he equivocado, no lo volveré a hacer. No vale, esa frase no nos vale. En la campaña de gobierno dimisión, a Rajoy le estamos diciendo que se vaya con todo su equipo de ministros. Ninguno aprueba. ¿Y por qué le pedimos la dimisión a Rajoy? Porque ha vulnerado su programa electoral. Es una estafa electoral. Y nos dice la gente, oye, ¿pero por qué le pedís vosotros la dimisión a Rajoy si vosotros no habéis votado al PP? Si no cumple con el programa electoral, que sean los que han votado al PP los que le digan que se vaya. Y esto tiene sentido común, ¿no? Pero claro, nosotros le decimos, no, mire usted, es que resulta que Rajoy no solamente está jodiendo a los que han votado al Partido Popular, sino que nos jode a los que no hemos votado al Partido Popular. Por tanto, estamos legitimados para pedirle que dimita al gobierno de Rajoy. El problema es que Rajoy está comprometido con la COE. Y la COE le pidió en la campaña electoral, buscar hemeroteca y lo encontraréis, que en este país había que bajar los salarios un 20 o un 30%. Porque no podemos devaluar la moneda y había que bajar los salarios para ser competitivos con Europa o con Bangladesh, vaya usted a saber. Y a partir de ahí, ¿cómo se bajan los salarios? Pues yendo a los clásicos. Los que habéis estudiado a los clásicos lo sabéis, teniendo un ejército de reserva que presione sobre los trabajadores en activo para que los empresarios le bajen los salarios a los trabajadores diciendo, mira, tengo aquí un montón de currículums y si no aceptas que te baje el salario, aquí tengo gente que me entra por un tubo a trabajar más barato que tú. Con mini-job, como los del alcalde de aquí, de este pueblo, de 400 euros. Por ejemplo. ¿Por qué quiere tener un ejército de parados pobres? Esto puede parecer una exageración, pero vosotros sabéis bien, porque sois currantes, que cuando uno va a pedir trabajo sin ayuda ninguna y no tengas prestación ni nada y tus hijos te están pidiendo de comer legítimamente, vas entregadito o entregadita y te apuntas a lo que te digan. Y si hay derechos, hay derechos, y si no los hay, no los hay, porque tus hijos tienen que comer y tienes que trabajar y te ofrecen un contrato basura y te metes en un contrato basura, aunque consideres que es una indignidad, porque ya te han robado la dignidad. Y hay sectores del empresariado en este país que está muy contento con que este gobierno esté retirándole el fondo de ayuda a los parados. Por eso nos quieren parados, pero nos quieren parados pobres. Si es verdad que los empresarios le han pagado donativos al PP a cambio de que le concedieran obras, es que Reunida ha denunciado ayer mismo, ha mandado 200 y pico obras concedidas aquí por la Generalitat a las empresas que tenemos en el expediente de la querella por el caso Bárcenas. Si esto es así, significa que ha habido competencia desleal con los empresarios honrados, que también los hay. Y si han dado obras a empresarios que pagaban donativos, los que no han pagado donativos no han tenido obras. Pero en segundo lugar han hecho daño al erario público, porque luego los proyectos de obra se pueden modificar al alza. Lo sabéis eso los que estéis en los ayuntamientos. Y finalmente lo más grave es que si el señor Rajoy está gobernando en estafa electoral porque ha incumplido su programa electoral,
pero si además ha ganado las elecciones en Madrid, pero también aquí en el País Valenciano, con recursos ilegales, están gobernando de manera ilegal. Y por eso le estamos diciendo que no tiene legitimidad para gobernar, que tiene que presentar la dimisión y que tiene que convocar elecciones generales. Sencillamente. Tenemos una deuda impagable. Este país no puede aguantar la deuda. Y no podemos aguantar los intereses de la deuda. Pagamos 38.500 millones de euros cada año de deuda, de intereses. Eso son 100 millones de euros cada día. ¿Y eso cuánto es? Porque cuando nos empiezan a hablar de más de 1.000 euros o 2.000 o tal, ya las cifras se nos pierden, ¿no? A otros no. Pero 100 millones de euros es lo que cuesta hacer un hospital de 500 camas. Y en España, con lo que pagamos de intereses, se podía hacer cada día un hospital de 500 camas. Eso es lo que estamos pagando de intereses de la deuda. ¿Y por qué pagamos eso? Pues muy sencillo. Porque el Banco Central, nuestro banco, el de la Unión Europea, el que hemos creado todos los países de la Unión Europea, que es nuestro banco, lo hemos creado nosotros, resulta que no compra deuda a los países, lo tiene prohibido por la norma que le dieron la socialdemocracia y los conservadores, léase en España el Partido Socialista y el Partido Popular, pero sí le puede dar créditos al 1% o al 0,75% a los bancos, para que los bancos vengan y nos compren deuda soberana al 4 o al 5%, por eso que estamos aprendiendo ahora también en estos meses de la prima de riesgo, y especulen con la deuda soberana de los países. Y fruto de esa especulación es por lo que pagamos 38.500 millones de euros de intereses en nuestro país. Por tanto, es tan simple, tan sencillo acabar con eso, como que el Banco Central Europeo comprara deuda directa a los países y se acababa de un plumazo con la especulación y no pagamos esa locura de intereses que son intereses abusivos. Por eso decimos que la deuda es ilegítima, que los intereses son ilegítimos, que hay que auditar la deuda porque esa deuda es con lo que nos quitan y nos están quitando la sanidad, la educación, los servicios públicos, las prestaciones por desempleo y en definitiva nos están quitando aquello por lo que hemos conquistado y hemos luchado durante tantos años. Y hay que pelearlo. Forjar alternativa con toda la gente que tiene cabeza, que piensa, que quiere trabajar. Por los auténticos patriotas de este país. Porque en este país ya sabéis que hay muchos patriotas. Pero ahora estamos descubriendo que los patriotas se llevan las cuentas a Suiza, se van a los paraísos fiscales y siguen presumiendo de patriotas. Y los patriotas somos los que estamos aquí, los que pagamos los impuestos aquí. La izquierda no queremos subir más los impuestos. Nosotros no queremos subir el IRPF, lo que ya pagamos por la renta a los trabajadores. Nosotros no queremos subir el IVA, que ya no lo han subido bastante para pagar cuando vamos a comprar la cesta de la compra de la tienda. Nosotros lo que sí creemos es que tiene que haber justicia fiscal. Y quien tiene que pagar en este país los impuestos son los que pagan menos impuestos. Y esos son los beneficios del capital. Los impuestos de sociedades de las empresas. De cada 10 euros que entran en la hacienda pública del Estado, 8 los pagamos los trabajadores por la declaración de la renta y los consumidores por el IVA. Y solo 1 euro de cada 10 lo pagan los beneficios del capital de las empresas. A esos, ahí es donde hay que meter el acento en los impuestos, en la lucha contra el fraude fiscal y con una reforma fiscal progresiva para que los beneficios del capital paguen más, pero para eso hay que enfrentarse al poder económico. Esos son los impuestos que nosotros decimos que hay que subir. Y si eso lo hacemos, conseguiremos recursos en la hacienda pública del Estado. Y habrá dinero para hacer inversión pública, para un nuevo modelo productivo, para inversión en I+D+I. Habrá dinero para generar empleo, para dinamizar la economía productiva. Y si a eso le sumamos una banca pública, habrá crédito también a buen precio para los empresarios, para los que quieren emprender alguna actividad. Y habrá dinero para que las comunidades autónomas no tengan déficit históricos desde el punto de vista de la redistribución de los recursos del Estado. Y pueda haber más equilibrios territoriales. Porque en España estamos 8 puntos por debajo de la media de presión fiscal de la Unión Europea. Y hay 90.000 millones de euros de fraude fiscal. Es decir, aquí hay dinero, aquí hay riqueza, el problema es que se está repartiendo injustamente y están pagando menos impuestos que nunca aquellos que tienen que contribuir a los impuestos como contribuimos cada hijo de vecino. Esa es la clave. Y con eso tenemos alternativa. Porque la gente se desafecta cuando la política no resuelve los problemas de los ciudadanos. Pero cuando escuchamos noticias, como era imposible resolver el problema de los desahucios, pues ha ido el gobierno andaluz y nuestra consejería, que estamos participando en el gobierno andaluz, han sacado un decreto y le han dicho a los bancos: ustedes no van a echar a nadie de su casa porque haya perdido el empleo y no pueda pagar la hipoteca. Y le vamos a hacer una expropiación de uso de la casa al banco para que la pueda utilizar la gente, y hemos cambiado el miedo de la gente a que le echen por un derecho.
Y eso era posible y se ha hecho, y se puede hacer aquí también, en el país valenciano, en la Comunidad Valenciana. Y se ha tomado una decisión también importante. Me avisan que vaya terminando, que soy muy pesado. Se ha tomado una decisión importante. Y es que han dicho que 50.000 niños en Andalucía ya no se van a desmayar ninguno en los colegios. Y han sacado una medida para que los niños coman en los colegios. Se puede extender a toda España. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, en pleno siglo XXI, que nuestros hijos iban a tener necesidad en el colegio y que había hijos nuestros porque son nuestros? ¿Qué más da que sean del vecino de enfrente, del de al lado? Son los hijos de la gente de este país, que iban a ir al colegio sin tener cubiertas las necesidades mínimas cuando se derrocha tanto desde el punto de vista de la producción y de los alimentos. Pues se ha puesto en marcha, y cuando eso se pone en marcha, la gente se reconcilia con la política y ve que es posible que la política resuelva, porque para eso están los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por tanto, hay alternativa. Y llegar al gobierno no es tener el poder. Porque un día podemos llegar al gobierno, pero eso no es tener el poder. En el gobierno puedes adoptar leyes que sean buenas para el pueblo, pero cuando confrontemos con el auténtico poder económico, cuando se confronte con la troika, cuando se confronte con la gran banca, con los poderes esos que nadie ve, que todo el mundo sabe que están ahí, pero que nadie ve, esos tienen mucho poder. Y ese poder no se combate solo con el boletín oficial del Estado. Se combate con el pueblo organizado, con la gente organizada, con la gente consciente, con la gente que no es pasiva en el proyecto de desarrollo de su país, sino que es protagonista en el desarrollo del proyecto de su país. Y cuando un gobierno que quiere cambie el curso de la historia con medidas que sean positivas para los ciudadanos y se confronte con la derecha económica, ese día el pueblo tiene que estar respaldando las medidas para que no nos las roben. La democracia se conquista cada día, se gana cada día, los derechos se ganan cada día. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, a los viejos roqueros de la transición democrática, de antes de la transición democrática, que llegamos a pensar que los derechos estaban conquistados para siempre, que íbamos a tener de nuevo que desempolvar nuestras viejas chaquetas y nuestras viejas mochilas para volver hoy a pelear y a reivindicar por los derechos que ayer conquistamos y que hoy nos están robando paulatinamente cada día que pasa? ¿Quién nos iba a decir eso a nosotros? Pues eso hay que conquistarlo. Esa es la tarea que tenemos ingente por delante. Y concluyo diciendo que algo que me gusta decir, porque creo que es bastante ilustrativo. Viene una tempestad. Estamos en la tempestad. Y hay tres tipos de opiniones o actitudes ante la tempestad. Están los optimistas, que dicen, va, no pasa nada, ya pasará la tempestad. Están los pesimistas, que dicen, esto se jode, aquí no hay solución, nos machaca la tempestad. Y están los realistas, y aunque a la palabra realista no le demos el término que a los republicanos no nos gusta darle, los realistas que dicen, es tiempo de ajustar las velas. Pues estamos en el tiempo de ajustar las velas. Y si las ajustamos bien, no os quepa ninguna duda que la desesperanza que tenemos hoy la cambiaremos por esperanza y será posible que conquistemos una sociedad de derechos en un mundo más justo y en una democracia que sea nuestra democracia, que no sea la democracia de los banqueros, de la troika, de los tecnócratas de Bruselas, de esos que nadie ha votado, pero que son los que están controlando nuestra vida y nuestro destino. Y finalmente, sin que os quepa ninguna duda, el día que eso pase, tendremos la Tercera República. Y esta ya no nos la van a quitar. Salud y República. Ja no canta capellà perquè no hi manca